Lucas capítulo 15, versículo 11, dice: y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en los pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias mi Señor por esta mañana. Gracias Padre Santo por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela que está en tu palabra. Gracias mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, esa es la segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo que estamos compartiendo. Y realmente tú tienes que entender algo, ¿no? Que realmente tú nunca vas a perder una relación que tienes con tu Padre, ¿no? Eso es lo primero que tienes que ponerte en mente. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hijo pródigo había hecho todas las cosas, nunca fue dejado lejos de su familia. Es decir, nunca perdió esa línea de familiaridad con el padre. Y anteriormente habíamos estado viendo cierto detalle, ¿no? Que el padre era un padre próspero porque tenía herencia para sus hijos, ¿no? ¿Y esto qué nos está mostrando? Que el Señor quiere que tú seas próspero en todo, próspero también económicamente. Hay cristianos que se van en contra de esto, no piensan que es necesario que un creyente viva pobremente, que viva en escasez, pero esto es totalmente falso. El Señor quiere que vivas en abundancia. Es por eso que la palabra del Señor dice que el padre tenía suficiente dinero, suficientes bienes para dar inclusive herencia a sus hijos. Es más, Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice que el hombre bueno, ¿quién? El hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Y si ustedes no me creen, por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice, Proverbios capítulo 13, versículo 22, el bueno dejará herederos
a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dice, el bueno va a dejar herencia para los hijos de sus hijos, es decir, para sus nietos inclusive. ¿De qué te está hablando? Si tú tienes inclusive herencia para dar a tus nietos, ¿de qué te está hablando? ¿Te está hablando de escasez o abundancia? Abundancia, ¿ya? Es decir, si no dejas herencia a los hijos de tus hijos, ¿qué vendrías a hacer? Malo. ¿Malo o no? Claro, porque acá dice el bueno. El bueno dejará. El bueno dejará. ¿Cuál es el deseo de tu padre? ¿Que seas prosperado o que vivas en escasez? Que seas prosperado. Es por eso que la parábola del hijo pródigo empieza con un padre que tiene abundancia. ¿Sabes por qué? Porque este padre es justo. La palabra del Señor también menciona y dice, no conozco hombre justo que vive en escasez y que mendigue pan. Eso es lo que dice la palabra. ¿Acaso en Deuteronomios capítulo 28 no dice, bendito todas las obras de tus manos? ¿No dice acaso en Deuteronomios capítulo 28 que tú sobreabundarías en bienes, que tú nunca pedirías prestado, pero que sí darías tú prestado a muchas naciones? Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te está comentando que tú vas a vivir en abundancia. Y ese es el deseo de tu padre. Y eso es lo que habíamos visto la semana pasada. No solamente esto, sino que el hijo pródigo, a pesar de que tenía malas intenciones. ¿Cuántos saben que cuando una persona tiene malas intenciones, se nota desde un principio? ¿No? O no es que a uno lo engañan, ¿no? No es que, sorpresa, soy un tipo de persona diferente. No, ¿cuántos padres aquí conocen al revés y al derecho a sus hijos, ¿no? Saben que cuando habla ciertas palabras, ¿a qué se está refiriendo? Saben que cuando suben cierto tipo de tono de voz, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿No? Es por eso que muchas veces cuando los esposos están, como se conocen tan bien, mencionan una palabra, entonces el esposo dice, ya sé, eso lo dice por esto, ¿no? Inmediatamente tal vez reconocen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen todo tipo, lo conocen a la perfección a esa persona, ¿no? Es por eso que muchos varones se acercan y le dicen a su esposa, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, pero saben que le pasa algo. ¿Por qué? Porque la conocen, saben que algo está ocurriendo en su vida. Y esto es lo que pasa. ¿El padre conoce a su hijo o no? Claro que sí. Entonces, si este hijo le estaba pidiendo la herencia a su padre, este padre sabía para qué le estaba pidiendo esa herencia. Sabía que este hijo se quería ir. No le estaba tomando por sorpresa esto. Y eso es lo que tú tienes que empezar a comprender. Y a pesar de esto, este padre le da la herencia correspondiente a su hijo. ¿Por qué le da la herencia a su hijo? ¿Saben por qué? Porque es su derecho como hijo. ¿Ya? Es su derecho como hijo. Es derecho como hijo pedirle a sus padres que los alimenten. Es derecho como hijo pedirle a sus padres que les den un vestido. Pedirle a sus padres que los manden al colegio. ¿Es su derecho o no? Claro que sí. ¿Ya? Entonces este muchacho sabía muy bien su derecho y pide en base a ese derecho, y es por eso que el padre le da, aún a su pesar, aún sin querer, aún sin estar convencido y sabiendo que con eso él se iba a perder. Él le da porque es su derecho, y eso es lo que tú tienes que comprender. Que si es tu derecho, Dios te lo va a dar. Si algo dice en su palabra, es tu derecho, es tuyo. La palabra dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó él mis enfermedades. Es decir, es mi derecho porque él dijo que es mi derecho, porque él dijo que eso es lo que él había hecho y por lo tanto es para mí. No solamente eso, que habíamos notado que la palabra misma dice que esto es un testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y saben que si dice Nuevo, Antiguo Testamento, es porque hay una herencia o no, ¿no? Es más, la palabra del Señor menciona muy claramente en Hebreos, capítulo 9, acompáñenme por favor, versículo 16. Hebreos, capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Ya? Es decir, que hay una herencia para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que Él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Eso en 2 de Corintios. Eso dice, que Él se hizo pobre por nosotros en la cruz del Calvario, siendo rico. Y ya habíamos mostrado en la anterior enseñanza cómo el Señor tenía un estilo de vida que necesariamente hablaba de abundancia económica. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Es por eso que el Padre le da su herencia a su Hijo, porque era el derecho que tenía como hijo. Y se lo da, y Él no escatima en dárselo. Y en el versículo 13 dice, no muchos días después, ¿no?, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Ya? Hay algunas personas, algunos hijos, que ellos no quieren independizarse porque quieren aprender a cómo es vivir solo, no es que quieren aprender las experiencias, ellos quieren realmente independizarse de sus padres para vivir perdidamente. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad como muchos de mis compañeros decían, ya me quiero ir de mi casa porque mis papás están que me controlan de todo, porque mis papás me dicen que vuelva temprano, porque no me dejan hacer lo que yo quiero, no me dejan gozarme de mi juventud, ¿no? Muchos hijos se van así de la casa, no es que quieren aprender o tener una experiencia de cómo es vivir solo o prepararse para el futuro, sino que quieren una vida de libertinaje. Y esa es la verdad, ¿no? Cuando usted note que su hijo se quiere ir de su casa sin todavía haberse casado, empieza a sospechar. Esa es una regla esencial y fundamental. ¿Saben? ¿No? Porque su hijo se debería ir de su casa si se está casando o no, para formar un nuevo hogar. Lo gracioso es eso, últimamente pasa esto, ¿no? Que la gente, los jóvenes se quieren independizar de su padre en su juventud, ¿no? Y cuando se casa quieren vivir con los papás, ¿no? Vuelven a la casa. Está todo mal, ¿no? Al contrario, cuando se casan, se deben de ir, ¿no? No quedarse ni un día en la casa de los padres, ¿no? Eso es lo que ocurre. Usted tiene que entender eso. Este muchacho se va de la casa de su padre para vivir perdidamente, porque no hay otra opción. Si tú te empiezas a alejar de Cristo Jesús, si tú te vas de Cristo Jesús, si tú dejas de leer la palabra, si tú dejas de congregar en una iglesia, no tienes otra opción más que vivir perdidamente. Y cuando hablo de perdidamente, no solamente estoy hablando del tipo de vida que la gente se escandaliza en el mundo, sino del tipo de vida que a Dios le desagrada. A Dios no le agrada que tú vivas fuera de Él, porque no vas a tener otra opción más que vivir perdidamente. Porque en el mundo solo hay un príncipe y ese es Satanás. ¿Ya? Eso es Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Hay mucha gente que se aleja de Cristo Jesús y dice, no estoy haciendo mal a nadie. Yo vivo tranquilo, ¿no? Y piensan que está bien, ¿no? Hay gente cristiana que recibió a Cristo Jesús, sirvió a Cristo Jesús, lo siguió con tanta pasión y después de tantos años empiezan a alejarse de Él, empiezan a irse fuera de Él y llegan a un punto que ni siquiera ya se congregan. Y cuando no se congregan, tú les preguntas, ¿y qué pasó? ¿Por qué no congregas? Y te dicen, no, es que tú sabes que lo más importante en la vida cristiana es la relación que hay entre Dios y yo. Es una relación personal, ¿no? Es una relación personal. Yo he escuchado eso muchas veces, de muchos cristianos, ¿no? Yo iba a una iglesia y cuando asistí a esa iglesia vi un amigo que venía de años y le dije, ¿cómo estabas? ¿Por qué no venías? ¿O dónde has estado congregando? Y él decía, no he estado congregando en ningún lugar, sino que siempre estoy ocupado y cosas como esa. ¿Pero por qué no asistes? Yo le digo, y esta persona me dijo eso, ¿no? No, es que tú sabes que la relación no depende de una iglesia, sino de la relación íntima con el Señor, ¿no? Y esto siempre hablan todo este tipo de personas, pero ellos no se dan cuenta de algo.
Si ellos realmente están teniendo una buena relación con Cristo Jesús, ¿por qué no le hacen caso? ¿Cómo que no le hacen caso? Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si tu relación está tan bien con Cristo Jesús, si tú estás tan excelentemente bien con Él, ¿por qué no le haces caso? Yo no entiendo eso. ¿Por qué alguna gente dice, no, yo no congrego, pero mi relación está bien con Dios? Pero ¿por qué no le haces caso? Así que la próxima vez que alguien te diga, la relación depende de eso nada más, eso es cierto, es lo más importante en la vida del creyente. Pero si tú tienes una buena relación con Cristo Jesús, congrega pues. Congrega porque eso es lo que manda el Señor. No lo mando yo, lo manda el Señor. No lo digo porque sea pastor, no lo digo porque en un tiempo no fui pastor. Y saben que cuando yo congregaba en una iglesia, yo nunca dejé de congregar, ¿ah? Nunca me falté un día en una iglesia. Tal vez me falté una vez, ¿no? Por ahí. Pero nunca dejé de congregarme, ¿ya? Y yo no sabía que iba a ser pastor. Es más, cuando yo tuve el llamado, me cayó como sorpresa, esa es la verdad, ¿no? Pero siempre congregando, siempre fiel, siempre yendo a una iglesia. Y eso es también, hay un error ahí, ¿no? Por eso es que cuando ven a una persona que siempre congrega, debe ser pastor, dicen. Eso no está bien. Todos deberían congregar, todos deberían leer su palabra, ¿no? Ven a un muchacho leyendo la Biblia, seguro es pastor. O sea, el cristiano que no es pastor no tiene por qué leer la Biblia. Es así, ¿no? No es así. Entonces, eso es lo que tú tienes que comprender. Que realmente, si tu relación está bien con Cristo Jesús, congrega. Congrega, no dejes de congregar. No encuentro una iglesia perfecta, no importa. La menos peor, como se dice. Anda a alguna iglesia a congregar. No dejes de congregar. Ve y lee la palabra de Dios todos los días. Tienes que hacerlo así porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y solamente las promesas de Dios vas a obtenerlas por fe, por creerle a Dios, por empezar a confiar en Dios, en que nada te va a faltar, en que Él no te va a desamparar, en que Él tiene cuidado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. Él tiene cuidado de tu economía, de tu salud, ¿no? ¿Por qué la gente realmente no confía en el Señor, no obtiene las promesas del Señor? Porque se les ocurre leer la Biblia solamente cuando están en problemas, ¿no? Cuando hay una crisis económica, recién ahí todos los días leen la Biblia. Si es posible, la Biblia se la terminan en un solo día, ¿no? Cuando empiezan a tener enfermedad, recién ahí escuchan prédicas, van a la palabra, empiezan a leer, empiezan ese día a creer. Pero hay una palabra del Señor que habla en Salmos y es muy dura y dice, cuando yo toco y te busco, ábreme la puerta de tu corazón, ven, yo quiero estar contigo. Y esto no se dirige a personas que no son creyentes, se dirige a los creyentes. Eso le dice al creyente, le dice a las personas que han creído, cuando yo me acerco a ti, cuando quiero pasar tiempo contigo, pásalo. No me pongas a un costado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Porque va a venir el día de tu destrucción y cuando venga el día de tu destrucción me vas a buscar de mañana. ¿Cuántos saben que cuando uno está en problemas, apenas se despierta ya quiere leer la Biblia? Un amuleto, ¿no? Entonces empiezan a asistir a la iglesia, empiezan a desesperarse, a buscar en Dios porque saben que no hay esperanza. Yo recuerdo a una persona que es médico y confiaba tanto en sus manos. Él creía en sus manos, pensaba que nada iba a pasar. Cuando uno le preguntaba, oye, ¿sabes qué ha pasado? No, tranquilo, una operación y ya. ¿No? Una operación y ya, porque todo ocurre así. Él era médico, confiaba en sus fuerzas, confiaba en sus manos y no tenía necesidad de Dios aparentemente. Y un día un familiar muy querido se le enfermó. ¿Saben qué? Este familiar entró a operación y no salió bien. Salió muy mal. La operación había sido todo un fracaso. Él empezó a temblar, empezó a tener miedo.
no quería operar, tenía temor de operar, sobre todo a familiares, tenía un miedo terrible a operar porque sabía que no había confianza en sus manos. Y yo lo escuché decir, realmente solo hay esperanza en el Señor. No hay esperanza en mis manos, no hay esperanzas en cualquier otro médico, siempre algo puede salir mal. Y eso es lo que tú tienes que entender. Siempre algo va a salir mal de las manos del hombre. Si tú te alejas del Señor, no tienes otra opción más que vivir perdidamente. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque en el mundo solo hay un enemigo que se llama Satanás. La palabra del Señor dice que es el príncipe de este ciclo. ¿Ya? La palabra de Dios afirma que Satanás es el príncipe de este siglo. ¿Qué como de este ciclo? Que es el príncipe de este sistema, pues. Del sistema que se está manejando a través del mundo, ¿no? ¿Por qué creen que tantos niños en África se mueren? No es por culpa de Dios. Es Satanás que está moviendo estas cosas. Y él está en el mundo. Por eso la palabra del Señor afirma que cuando Jesús se dirigía a los fariseos les decía, ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Y su padre, el diablo, es. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Dejar de leer la Biblia, dejar de congregar, dejar de tener intimidad con Dios. Ese es su deseo. Y muchos creyentes van en pos de este deseo, justificándose, ¿no? Justificándose, ¿no? Así también este muchacho, el hijo pródigo, se fue y no tuvo otra opción más que vivir perdidamente, porque no hay otra opción, mi amigo, ¿no? Yo conozco muchos creyentes, ¿no? Prácticamente he estado toda una vida en la iglesia y conozco mucha gente que se alejó poco a poco y hoy en día no se les reconoce, no se saben dónde están, ¿no? Y viven ahí perdidamente malgastando sus bienes, todo su dinero, todo lo que tienen, toda su juventud. La malgastan ahí perdidamente, porque Satanás te va robando todo. Te va robando dinero, te va robando tu juventud, te va robando los años de vida, te va robando tu salud, te va robando tu economía, tu esposa, tu esposo, tu familia misma la roba él, ¿no? Dense cuenta, esta gente que está drogándose día a día, esta gente que está metida en el alcoholismo, cómo andan en la calle, solos, desamparados, sin ni un centavo en sus bolsillos, sin ninguna persona que se preocupe por ellos, mal de salud, enfermos, tienen tal vez 30 años y parecen de 100 años, dirigiéndose a una tumba, siendo menospreciados por la sociedad. Prácticamente uno piensa y dice, no sirven para nada. Y esto es lo que ocurre. Satanás, eso es lo que hace. Cuando tú te vas al mundo, malgastas todo lo que tienes en él, viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente no solamente es drogas y alcohol, es confiar en las manos del hombre. Viviendo perdidamente es empezar a tener confianza en las riquezas de este mundo. Viviendo perdidamente es no poner a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un alcohólico y una persona que tiene como Dios a su hijo? Ninguna diferencia. Porque el alcohólico, el drogadicto, tiene como Dios al alcohol y a las drogas. Y la otra persona tiene como Dios a su hijo. No hay ninguna diferencia. ¿Saben cómo se llama eso? Idolatría. Es así de sencillo, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Por eso es que el Señor puede perdonar a todos, ¿no? Porque todos, al recibir a Cristo Jesús, hemos pasado por eso. Hemos tenido como Dios a algo. Tal vez tú tienes como Dios al dinero. Has tenido como Dios al dinero. Tal vez tú has tenido como Dios a tus papás. Mucha gente tiene como Dios a sus padres, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, ¿no? A su trabajo. Mucha gente tiene como Dios a su profesión, ¿no? No, están que menosprecian a los demás. Si no eres profesional, no sirves para nada, dice, ¿no? Ahora, por si acaso, no estoy diciendo que eso no estudien, no estudien, ¿no? Pero una cosa es poner como Dios a algo, ¿ya? Eso es idolatría. Por eso es que el Señor puede perdonarlos a todos. Y eso es lo que pasa. Cuando tú te alejas de Cristo Jesús, solamente tienes una opción, que es vivir perdidamente. Y vas a desperdiciar ahí todos tus bienes, todos tus años, todos tus preciosos años, toda tu vida, tu dinero, tu familia. Mucha gente por irse a vivir perdidamente. Yo he conocido matrimonios
cristianos que se alejaron de Dios, un tiempo estaban bien, pero al tiempo se empezaron a divorciar, sus hijos salieron mal, todos perdidos, todo un desastre, ¿no? Se quedaron ni siquiera ya con dinero, ni siquiera con una familia, con un hogar a donde llegar. Y por eso yo te digo, no te alejes del Señor, aférrate a Él. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus deseos, cuídalos, ¿no? Vas a cambiar de opinión después si no los cuidas. Tienes que afirmarte en la palabra de Dios. Y bueno, eso es todo, nos hemos quedado ahí.